Saludos, mi nombre es Maitek Baez. Hoy, mi compañero José Bar y yo les estaremos hablando sobre la música en el periodo clásico. En los temas que encontraremos hoy están la estética musical del periodo clásico, las características generales de la música, contexto histórico-social de la música del periodo clásico, la danza en el periodo clásico, el nacimiento y desarrollo de la burguesía en el ámbito musical, la ilustración y la influencia de la Revolución Francesa en el pensamiento musical, los instrumentos musicales del periodo clásico y los periodos y autores de la música del clasicismo. Veamos. La música del clasicismo. El término clasicismo es el nombre del estilo de la música culta europea, desarrollado aproximadamente entre 1750 y 1820. Estética y características generales. El siglo XVII fue el de la Ilustración y su estética se trasladó al estilo musical. Gusto por lo natural, lo equilibrado y lo claro. Rechazo del artificio y el exceso de sofisticación de la música barroca, la imitación de la naturaleza en forma de estructuras simples y frases simétricas similares a las de la música folclórica, la ópera, verosimilitud y cercanía al espectador de los argumentos e integración íntima del drama y la música. Además, el público de la música culta se extendió de la vieja aristocracia y de la pujante burguesía, que compraba masivamente ediciones de partituras y llenaba los teatros de ópera y de concierto, lo que impulsó a los compositores a acercar su estilo a lo popular. La fusión de la música aumentó y se internacionalizó, y con ella la fama de los compositores más destacados, de modo que el estilo se unificó en toda Europa y los autores más conocidos hicieron frecuentes giras por las principales capitales del continente. Como consecuencia de todo ello, las características principales de la música del clasicismo son el uso de la textura de melodía acompañada, consistente en el predominio de la voz más aguda, que centra el interés en su melodía mientras el resto de instrumentos la acompañan. Solo en ocasiones se usa la homofonía y la polifonía imitativa. El acompañamiento es ya escrito explícitamente, desuso del bajo continuo. Las melodías de un mayor carácter cantable y simetrías, con frases estructuradas en antecedente y consecuente, o pregunta y respuesta, que típicamente se cierran en las armonías de dominante y tónica, respectivamente. Las armonías eran muy claras y funcionales, basadas en los acordes de tónica, dominante y subdominante, que estructuraran las frases y la forma musical con cadencias muy claras. El ritmo armónico, velocidad a la que cambian los acordes, suele ser más lento que en el barroco. Es típico del acompañamiento arpegiado llamado bajo de Alberti en el piano o del trémolo en el acompañamiento orquestal. Se describe mucha más música en modo mayor, es decir, más alegre, que en modo menor. Se amplía el campo de modulaciones y se usan tonalidades cada vez con más alteraciones. Los compases son muy claros y regido también por la armonía. Se amplía la orquesta y su rango dinámico. Cada vez se escribe en detalle una mayor variedad de dinámicas y articulaciones, dejando menos espacio
a la interpretación del ejecutante. Se usan formas estandarizadas, en particular la llamada forma sonata, pero con gran interés y variedad en la estructura interna de la música. Es en este periodo cuando se definen claramente las formas y estructuras en las que se basa la música culta occidental, casi hasta nuestros días. La sonata, la sinfonía, el cuarteto y el concierto clásico. Contexto histórico-social de la música del periodo clásico. Bien, la función social que tenía la música en el periodo clásico era esta. Para las élites, los conciertos de música clásica debían funcionar como un medio para transmitir significados estéticos, sociales y culturales, estrechamente ligados a los valores cívico-morales y de connotaciones patrióticas y religiosas. Para el periodo clásico, a finales del siglo XVII, la única danza que se mantuvo en moda fue el minueto. Esta era el símbolo de la danza aristocrática. Esta danza tenía como característica que eran de pasos de origen francés, ritmo ternario y movimiento tranquilo. El minueto tenía dos usos, como danza de salón en el clasicismo, y se introduce como movimiento habitual en sinfonías, sonatas y música de cámara. Cabe destacar que los italianos fueron los primeros en desarrollar los géneros como la ópera y el oratorio, pero le siguieron pronto los alemanes, austríacos e ingleses. Para el periodo clásico, a finales del siglo XVII, la única danza que se mantuvo en moda fue el minueto. Esta era el símbolo de la danza aristocrática. Esta danza tenía como característica que eran de pasos de origen francés, ritmo ternario y movimiento tranquilo. El minueto tenía dos usos, como danza de salón en el clasicismo, y se introduce como movimiento habitual en sinfonías, sonatas y música de cámara. El ballet. A finales del siglo XVII se van a producir una serie de cambios muy importantes en la evolución de la música como danza. Este era el acceso de las mujeres a los ballets oficiales, entre otros. Otra de las características de la danza del clasicismo era la importancia del argumento con desenlace trágico. La música al servicio de la escena era escrita especialmente para la danza y no al revés. Se utilizan cuerpos de baile como fondo para los principales bailarines. Se da más importancia a los gestos y expresiones del rostro, movimientos naturales y delicados. El abandono de máscaras, pelucas y vestimentas poco prácticas por otras adaptadas a la escena y época representada.
El siglo XVIII fue un siglo de soterradas transformaciones sociales. Bajo el controlado inmovilismo impuesto por los regímenes absolutistas europeos, basados en un desigual reparto de obligaciones y privilegios entre la nobleza, el clero y el tercer estado. La sociedad que experimentó el irresistible ascenso de una de las clases medias urbanas portadoras de nuevos valores e ideas basados en la razón, el mérito y la justicia. La burguesía no fue solo el principal motor del movimiento ilustrado. Los avances científicos o la secularización de la sociedad durante el siglo de las luces, sino que desarrolló nuevos códigos culturales que ejercieron una decisiva influencia en la evolución de los estilos musicales y que la historiografía musical ha englobado dentro del concepto clasicismo. La imprenta posibilitó la formación de un mercado editorial musical ya desde el siglo XVI. Este mercado, orientado en gran medida al ámbito doméstico y concebido para pequeñas agrupaciones instrumentales y vocales, constituye el origen de la música de cámara, expresión que traduce de forma excesivamente literal la italiana música da camera, música de habitación, y que se refiere, al igual que la francesa musique de chambre o la alemana Hausmusik, música de casa, a la música de carácter amateur que hacían los aficionados en sus casas. La música de cámara tuvo en la burguesía su público natural. Su expansión y adaptación a las leyes del mercado durante el siglo XVIII fue el principal responsable de la decadencia del bajo continuo, que exigía del aficionado un conocimiento de la armonía y un dominio de la improvisación fuera de su alcance, y del nacimiento del denominado estilo clásico, un estilo caracterizado por la preponderancia de una melodía principal cantable, la regularidad de las frases musicales y la sencillez de la armonía, basada ahora más que nunca en las tres funciones básicas: tónica, dominante y subdominante. Con la Revolución Francesa y la caída del antiguo régimen, la música deja de ser privilegio de unos pocos. Todos pueden escuchar música culta porque la cultura también se extiende al pueblo, de forma que todos pueden entenderla y practicarla. Pero sería una limitación excesiva reducir la influencia de la Revolución Francesa sobre la música en el aspecto funcional. El primer fenómeno evidente fue el extraordinario avance que dieron los instrumentos de viento en cuanto a progreso técnico y variedad de empleo. En lo que se refiere a los instrumentos de metal, se hicieron varios experimentos para hacerlos cromáticos. En 1813 se inventó un tipo de válvulas por Heinrich Stossel y Friedrich Blum. El primer intento mecánico consistió en aplicarle una serie de llaves a la trompa para hacerla cromática, aunque pronto se adaptó a los demás instrumentos de viento metal. En cuanto a las composiciones, destaca la afición de instrumentaciones recargadas por parte de los autores, las interpretaciones sinérgicas, el gusto por los tiempos variados por parte de directores e intérpretes o la invención del metrónomo para atajar esos problemas. Cuando Napoleón subió al poder, las agrupaciones de viento y percusión se encontraban en uno de sus mejores momentos. Era el periodo de música absoluta para las grandes bandas durante los años revolucionarios. Pero aunque el emperador se interesó de forma extraordinaria por la literatura y la pintura, mostró poco interés por la música. La consideraba como un arte oficial, pero sometida a la censura. Su gusto por los compositores italianos le hace llevar a París el castrado Crescentini y a encomendar las instituciones musicales a Paisiello y a Paer. La afición de Napoleón hacia las bandas militares era más bien básica. Fue la propia revolución y sus ideales la que las impulsaron, siendo solo permitidas las grandes bandas en su imperio cuando no le causaban un mayor gasto. Los instrumentos de cuerda son aquellos que, tal y como su propio nombre indica, poseen cuerdas. Estos pueden ser instrumentos de cuerda frotada, pulsada o percutida, que se refiere a la técnica con la que se tocan los instrumentos. Los instrumentos clásicos más populares de cuerda frotada fueron el violín, la viola, el violonchelo y el contrabajo. De cuerda pulsada, podemos mencionar el arpa y las versiones anteriores de lo que hoy conocemos como guitarra, el laúd y la mandolina. Finalmente tenemos los instrumentos de cuerda percutida, que fueron sumamente populares como instrumentos de caza y de concierto.
Estos fueron el clave, o sea, clavecín o clavicémbalo, el clavicordio y más adelante el piano y la celesta. Los instrumentos de viento son instrumentos que producen sonido por medio del paso del aire. En general requieren que el músico sople con la boca y poseen agujeros, llaves o pistones que manipulan el espacio por el que viaja el viento para cambiar el sonido. Los instrumentos de viento se subdividen en instrumentos de viento, madera e instrumentos de viento metal. En instrumentos de viento madera más utilizados son el flautín o pícolo, la flauta, flauta transversa, flauta dulce, oboe, clarinete, corno inglés y fagot. En cuanto a instrumentos de viento metal más populares encontramos la trompeta, la corneta, la trompa, el trombón, el bombardino o eufonio y finalmente la tuba. Instrumentos de percusión. Otro de los instrumentos de la música clásica fueron los de percusión, que producen sonido al ser golpeados directamente con la mano o alguna otra pieza de ayuda. Algunos no tienen notas asignadas específicas, otros sí, y pueden crear melodías. Esto los clasifica en dos grupos: altura indefinida y definida. De los instrumentos de percusión de altura indefinida podemos mencionar el bombo, el triángulo, el cimbal suspendido, los platillos y en obras no tan antiguas, la caja. Algunos de los instrumentos de percusión con afinación son el glockenspiel, el xilófono, la marimba y las campanas crotales. También podemos incluir los timbales o tímpanos, que son grandes tambores que tienen una única nota asignada, pero suelen tocarse agrupados en 2, 3 o a 4 veces. Para la década de 1750, los géneros instrumentales, como sinfonía y concierto, habían ganado la suficiente fuerza como para ser interpretados independientemente de la música vocal, y tenían gran aceptación en las cortes. El compositor del momento era Joseph Haydn. Además de escribir sinfonías de estructura claramente clásicas, escribía sonatas para pianoforte, el nuevo instrumento de teclado que estaba surgiendo y permitía mayores capacidades expresivas. Fue considerado también el padre del cuarteto de cuerdas, probablemente porque sus obras estaban formadas, son de gran refinamiento melódico y armónico. Esto contribuye para que el cuarteto quede establecido hasta nuestros días. Para esta época, un joven compositor comienza a revolucionar la ópera y el concierto, Wolfgang Amadeus Mozart. Aunque se basa en los aportes de Haydn, Mozart prefería melodías más cantables al estilo italiano. Además, en sus obras se aprecian más cromatismos y otras modificaciones armónicas. En cuanto a la instrumentación, utiliza más variedad de instrumentos en ricas combinaciones tímbricas. En la década de 1780 surge Muzio Clementi y adquiere prestigio con sus sonatas y estudios para piano. Este compositor incentiva a la extensión de la tesitura del instrumento, entre otras modificaciones que brindaron nuevas posibilidades. Clavecinista y pianista, pasó gran parte de su carrera sirviendo como músico a la poderosa familia Esterházy. Sus contribuciones más importantes se dieron en el desarrollo de la música de cámara y el trío para piano. A veces se le refiere a Haydn como el padre de la sinfonía y del cuarteto de cuerdas. Además de servirle ocasionalmente como mentor, Haydn mantenía amistad con Mozart y también fue maestro de Beethoven. Haydn compuso la melodía de lo que es hoy en día el himno nacional de Alemania, Kaiserlied. Una de sus obras más importantes fueron la Sinfonía número 100 y 101.
Mozart es uno de los compositores del clasicismo musical más importantes. Quizás el compositor más célebre y reconocido en la historia de la música clásica. Reconocido como niño prodigio y genio, a la edad de 5 años ya poseía gran destreza en el teclado, piano y clavecín, en el violín e incluso en la composición. A pesar de su corta edad, 35 años, Mozart posee una impresionante cantidad de más de 600 obras a su nombre, muchas consideradas la cúspide de la música sinfónica. En cuanto a personalidad, a Mozart se le conocía como un personaje cálido, de carácter juguetón y carismático. Una de las últimas composiciones de Mozart fue su propio Requiem, el cual quedaría inconcluso debido a su muerte. De sus obras más importantes son la Serenata número 13, Flauta Mágica, Las Bodas de Fígaro, Requiem y Sinfonía número 40. Además de su excelencia como músico, Beethoven tenía la fama de poseer un carácter fuerte. Su sordera en los últimos años de su vida también es un tema que se conoce popularmente. Beethoven es aclamado por sus sinfonías, habiendo creado 9 que le brindaron y le siguen brindando popularidad internacional. Beethoven tomó parte del clasicismo, pero destacó también luego en la época del romanticismo. Entre sus obras más importantes fueron la Tercera Sinfonía, o Heroica, Quinta Sinfonía y Novena Sinfonía, cuyo cuarto movimiento está basado en la Oda a la Alegría. Antonio Salieri. Salieri es otro de los compositores del clasicismo musical más importantes, compositor y director de orquesta, autor de 39 obras operáticas. Salieri fue maestro de nombres que tendrían luego gran impacto en la historia musical, entre ellos Beethoven, Schubert, Liszt, Czerny y Hummel. Además de sus méritos, Salieri obtuvo una desafortunada popularidad por una rivalidad no comprobada con Mozart, a tal punto de que se le ha acusado como responsable de su muerte. Entre sus obras más importantes están L'Europa riconosciuta, Le donne le trate y Falstaff.